y empezaremos viendo los conceptos básicos de la psicofarmacología. La psicofarmacología es el estudio de los efectos de los fármacos sobre la conducta. Es un concepto que no ha variado mucho desde que fue acuñado en 1920 y, como os decía, en términos generales hace referencia a la disciplina científica que estudia cómo los fármacos modifican la función mental y el comportamiento. Hay tres enfoques dentro de la psicofarmacología: la psicofarmacología clínica, la farmacología de la conducta y la neuropsicofarmacología. La psicofarmacología clínica se dedica a analizar de forma detallada los efectos conductuales y neurales de los psicofármacos y trata de identificar aquellos que pueden tener una utilidad en el tratamiento de trastornos psicopatológicos y de afecciones neurológicas. Su objetivo final es mejorar la calidad de vida de los pacientes, maximizando por ello los efectos o para ello los efectos terapéuticos y minimizando los secundarios. Mientras que la psicofarmacología de la conducta lo que hace es investigar las relaciones funcionales entre un fármaco y una conducta. Por ello utiliza muchas veces animales como sujetos experimentales. Su objetivo más es destacar el estudio de las características del fármaco y cómo éste afecta a la conducta, como ya hemos dicho. La neuropsicofarmacología, por último, lo que intenta es estar dirigida a esclarecer los mecanismos neuroquímicos que subyacen a una determinada conducta o a un determinado trastorno, y muchas veces para ello va a utilizar un fármaco para descifrar ese proceso neurobiológico que es la respuesta del estudio. En cuanto a los procesos básicos en psicofarmacología, podemos ver, como os he puesto ahí, que son dos principales: la farmacocinética y la farmacodinámica. Mientras que el primero de ellos, la farmacocinética, lo que hace es estudiar cómo el fármaco es absorbido y hasta que es eliminado, es decir, el curso temporal del fármaco dentro de un organismo, lo que el cuerpo le da al fármaco. Mientras que con la farmacodinámica lo que se busca es ver los efectos bioquímicos, fisiológicos y conductuales que el fármaco le hace al organismo. En el primero, en la farmacocinética, hablaremos de vida media cuando hablemos del tiempo necesario para que la cantidad del fármaco en el organismo se reduzca a la mitad. Se puede administrar el fármaco de diferentes formas, ya sea de manera oral, o rectal, o parental, o cutánea, pero sea cual sea la forma de administración, lo que se va a buscar es la absorción del mismo. Según en función de la administración, esa absorción va a ser más rápida o más lenta. La absorción hace referencia, pues eso, a cuánto tiempo necesita para ser absorbido y pasa al torrente, por ejemplo, sanguíneo, para ser conducido al órgano final, como por ejemplo puede ser el cerebro, por ejemplo. La biodisponibilidad del fármaco, sin embargo, hace referencia a la cantidad del fármaco o qué fracción de dosis es necesaria para que llegue al órgano final. Que, por ejemplo, si se introduce un fármaco, sea por vía de administración que sea, la cantidad final que llegue, por ejemplo, al cerebro, esa será la biodisponibilidad del fármaco. Se distribuirá por el organismo y finalmente será eliminado. Será eliminado o bien será biotransformado. Cuando hacemos referencia a biotransformación, queremos decir cómo se descompone esa sustancia química en metabolitos. Mientras que si hablamos de aclaramiento, sí que se hace referencia a la eliminación del sistema biológico de ese fármaco. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de sinapsis, en este caso ya os comenté en el primer tema que las neuronas están conectadas. Hay millones y millones de neuronas en el encéfalo y en el sistema nervioso, en la médula espinal, etc. Y cómo esas conexiones se producen entre las neuronas es lo que denominamos sinapsis. La molécula mensaje dentro del sistema nervioso es el neurotransmisor, y ese neurotransmisor va a pasar desde una neurona presináptica a una neurona posináptica. Es decir, la neurona presináptica es la emisora del mensaje, la emisora del neurotransmisor, y va a llevar desde su cuerpo neuronal, a través del axón y hasta el botón terminal, va a llevar ese neurotransmisor, que irá dentro de una vesícula sináptica. Esa vesícula sináptica se fusionará con la membrana presináptica y liberará el neurotransmisor en el espacio sináptico que quede entre la neurona presináptica y la neurona posináptica.
Después de esto, la neurona posináptica se encargará de recibir el mensaje, es decir, de recibir el neurotransmisor, ya que el neurotransmisor se va a anclar a los receptores que tenga esta neurona posináptica. Y de ahí que comience un potencial de acción posináptico, ya que el mensaje va a continuar a lo largo del organismo. En esta imagen lo que he querido poneros es de una manera más específica cómo se produce ese efecto de sinapsis. En primer lugar, se va a sintetizar el neurotransmisor, normalmente en el cuerpo neuronal. Se va a sintetizar y se va a almacenar dentro de una vesícula sináptica. Esa vesícula sináptica va a viajar a través del axón de la neurona, a través de los microtúbulos, que los tenéis en la imagen en moradito, como si fuera un tren. Serán las vías del tren y el tren serán las vesículas sinápticas, mientras que los pasajeros serán los neurotransmisores, ¿de acuerdo? Cuando llega el potencial de acción, a través de ese axón va a viajar esa vesícula sináptica y llegará al botón terminal, que es lo que estamos viendo en la imagen, que es el final de ese axón. Cuando a ese botón terminal le llega un potencial sináptico que invada la terminación presináptica, lo que se va a producir es una despolarización de la terminación presináptica y se va a producir que se abran esos canales de calcio. Con esa abertura de los canales de calcio va a entrar calcio dentro del botón presináptico y esa entrada de calcio va a producir que las vesículas sinápticas que llevan el neurotransmisor viajen desde el principio del botón presináptico, es decir, desde los microtúbulos, viajen hasta el final de ese botón que finalmente se fusionarán esas vesículas con la membrana presináptica. De forma que al fusionarse, como veis ahí, van a liberar su contenido, que son los neurotransmisores. Lo liberarán en ese espacio sináptico, ¿de acuerdo? Una vez estén en ese espacio sináptico pueden pasar varias cosas y una de ellas es que ciertos neurotransmisores se unan a receptores de la membrana posináptica, como estáis viendo en ese dibujo. Hay una apertura o cierre de los canales posinápticos y esa apertura o cierre de los canales va a producirse que la corriente posináptica continúe y el mensaje continúe a través del encéfalo o del sistema nervioso. Continúe con potenciales de acción posinápticos excitatorios o inhibitorios, pueden haber de las dos clases. Luego, otra de las cosas que puede pasar es que si el neurotransmisor no es recaptado por el receptor posináptico, puede ser que sea recaptado otra vez por la membrana para que no haya un exceso de neurotransmisores en el espacio sináptico. Entonces habrá una bomba de recaptación que ahora veremos. O para que no haya un exceso de neurotransmisores, también pueden actuar ciertas enzimas que se van a encargar de degradar ese neurotransmisor. Esto es lo último que os estaba comentando, es que como terminación de las acciones del neurotransmisor, este puede ser eliminado de dos formas, mediante destrucción enzimática y mediante la bomba de recaptación. La bomba de recaptación hace referencia a cómo la neurona presináptica recoge el neurotransmisor y lo devuelve otra vez a esta neurona presináptica. Es un proceso relativamente sencillo, simplemente de retirada del neurotransmisor de la vesícula sináptica. ¿De acuerdo? Mientras que la destrucción enzimática, lo que entra en juego es que hay una enzima que se encarga de degradar, como si fuera una enzima asesina, se encarga de degradar esa molécula o ese neurotransmisor. Luego veremos que hay ciertos fármacos que lo que buscan es o bloquear esas bombas de recaptación para que haya más neurotransmisores en el espacio sináptico o bien bloquear la destrucción enzimática. De forma que si conseguimos aumentar en muchas enfermedades, lo que buscamos, por ejemplo, en la depresión es que haya más cantidad de cierta sustancia, como puede ser la serotonina, sobre todo de monaminas, de forma que lleguen más a los receptores posinápticos y por lo tanto se produzcan más potenciales posinápticos dentro de las neuronas posinápticas y el mensaje continúe. Por lo tanto, lo que estábamos diciendo, las sustancias químicas exógenas, esos fármacos, pueden actuar como antagonistas de los neurotransmisores neuronales, como agonistas de los neurotransmisores naturales o como agonistas inversos. Cuando actúen de antagonista, significará que van a inhibir o bloquear los efectos posinápticos de ese neurotransmisor natural.
Es decir, va a ser un fármaco que va a tener un efecto, que lo que va a hacer es tener un efecto de bloqueo o de inhibición sobre el neurotransmisor natural. Mientras que el agonista lo que hace es facilitar los efectos posinápticos. ¿De acuerdo? Favorece la neurotransmisión. Se acopla al receptor y hace que entre más sustancia. Mientras que el antagonista lo que hace es dificultar esa neurotransmisión. Bloquean al agonista también y por lo tanto lo que se produce es que se reduzcan los efectos de ese posináptico, de esa sustancia, de ese neurotransmisor. Por otra parte, los agonistas inversos lo que producen es que efectos opuestos a los agonistas, es decir, no bloquean el agonista como lo hace el antagonista, sino que lo que hace es un efecto opuesto al agonista, ¿de acuerdo? Dentro de las bases biológicas de los trastornos mentales, que es lo siguiente que vamos a ver, que considero más importante en este tema, voy a hablaros de las bases biológicas, os voy a resumir las bases biológicas de la ansiedad, de los trastornos del estado de ánimo y de la esquizofrenia. Las bases biológicas dentro de la ansiedad van a jugar papel tres sistemas: el serotoninérgico, la serotonina, el sistema noradrenérgico, la noradrenalina y la adrenalina, y el sistema GABAérgico, el GABA. El sistema serotoninérgico es que se ha visto que dentro de la ansiedad hay un aumento de serotonina, mientras que con la depresión se ha visto una menor serotonina a nivel de encéfalo. Aunque estas conclusiones todavía no se está muy de acuerdo, porque hay en ciertas etiologías de trastornos de ansiedad que parece que no ocurre esto, pero en principio esto es lo que ocurriría. Dentro del sistema noradrenérgico lo que se ve es que está relacionado con síntomas relacionados con la ansiedad. Esa activación de noradrenalina lleva a síntomas relacionados con la ansiedad, síntomas tales como el aumento de respuesta cardíaca o dilatación broncal o aumento de la presión arterial, dilatación pupilar, sequedad de boca. En todos estos síntomas que están relacionados con la ansiedad se ve un aumento del sistema noradrenérgico, de las noradrenalinas. El sistema GABAérgico, sin embargo, como estaba diciendo, el sistema GABAérgico lo que está influyendo es que el GABA es el principal neurotransmisor inhibidor del sistema nervioso central. Y esos receptores GABA son especialmente numerosos en el sistema límbico, que está muy influenciado dentro de la ansiedad. La alteración de este tipo de neurotransmisión se ha constatado en diversos trastornos de ansiedad. Lo que se ha visto es que un aumento del GABA lo que consigue, es disminuir los efectos de la ansiedad, mientras que un descenso del GABA se ha visto en procesos ansiolíticos. Por otra parte, en los trastornos del estado de ánimo, dos hipótesis biológicas relacionadas con los trastornos del estado de ánimo son la hipótesis monaminérgica y la hipótesis de los receptores de neurotransmisores. La hipótesis monaminérgica, la primera, hace referencia a cómo la depresión es debida a una deficiencia de neurotransmisores monaminérgicos. Las monaminas son la noradrenalina, la serotonina, la dopamina, etc. Entonces, lo que se ha visto es que en la depresión hay una deficiencia de esas monaminas. Datos que apoyan esta hipótesis es que los antagonistas monaminérgicos son inductores de la depresión, mientras que los antidepresivos, como los IMAOs, mejoran la depresión. Los IMAOs se encargan de inhibir la degradación de las monaminas. Entonces, estos IMAOs, al inhibir la degradación de las monaminas, conseguiremos que aumenten las monaminas y, por lo tanto, se ha visto que mejoran los síntomas de la depresión. Por otra parte, la hipótesis de los receptores de neurotransmisores hace referencia a que hay algo que no funciona en esos receptores.
Y un agotamiento de neurotransmisores causaría una regulación compensatoria al alza de los receptores posinápticos de los neurotransmisores. Y esto sí que se ha visto en cerebros con personas, de personas deprimidas. Se ha visto que hay un aumento de los receptores posinápticos de esos neurotransmisores, de esas monoaminas. ¿De acuerdo? En cuanto a las bases biológicas de la esquizofrenia, hay numerosas teorías todavía y 3 de ellas son estas 3 que os he puesto: la dopaminérgica, la neuroevolutiva y la neurodegenerativa. La dopaminérgica es porque se ha visto que el funcionamiento de la dopamina está ampliamente relacionado con la esquizofrenia. La hiperactividad de la vía dopaminérgica mesolímbica, lo que se ha visto es que es responsable de los síntomas positivos de la esquizofrenia. Y datos que apoyan esta teoría es cómo los agonistas dopaminérgicos mimetizan los síntomas positivos que se observan en la esquizofrenia, mientras que los antagonistas dopaminérgicos lo que hacen es reducir esa sintomatología positiva de la esquizofrenia. Por otra parte, la hipoactividad de la vía dopaminérgica mesocortical se ha visto que es responsable de los síntomas negativos y cognitivos. En cuanto a la hipótesis neuroevolutiva, lo que hace referencia es cómo en el desarrollo cerebral fetal habría un proceso neurodegenerativo, neurodegenerativo no, sino que no se desarrollaría óptimamente en esos procesos de formación neural y migración neuronal de las neuronas, y por lo tanto se llevaría a que no se reestructure cerebralmente bien el cerebro. En cuanto a la hipótesis neurodegenerativa, por último, hace referencia, sin embargo, no sería en los primeros procesos de desarrollo cerebral, sino en los últimos, que habría un proceso de neurodegeneración que llevaría a que surja esta enfermedad, este trastorno mental. Ahora vamos a hablar de los tratamientos farmacológicos para los diferentes trastornos mentales. Primero hablaremos también de la ansiedad, después de los trastornos del estado de ánimo y por último de la esquizofrenia, y terminaremos con la explicación. En cuanto a la ansiedad, tenemos varios tipos que, como os imaginaréis, engloban a los sistemas serotoninérgicos, noradrenérgicos y GABAérgicos. En cuanto al sistema serotoninérgicos, lo que encontramos son ansiolíticos serotoninérgicos. El más empleado es la buspirona, que es un agonista de la serotonina. Y lo que se ha visto es que regula ese estado de ansiedad. Algunas de sus ventajas es que no tiene una interacción con el alcohol y los hipnóticos, que sin embargo las benzodiazepinas sí, y por lo tanto los efectos secundarios no son tan peligrosos como pueden ser los efectos secundarios de las benzodiazepinas, que ahora luego explicaré. Pero, no obstante, una de las pegas es que su efecto de acción es muy lento, cuesta mucho que se produzca esa acción, similar a los antidepresivos, al resto de antidepresivos que veremos después. Por otra parte, los ansiolíticos noradrenérgicos, el más empleado es la clonidina, normalmente lo que hace es que son agonistas de esas noradrenalinas. En el caso de la clonidina es agonista del receptor alfa-2 de la noradrenalina, de forma que disminuye la liberación de noradrenalina y reduce la ansiedad. En cuanto a los ansiolíticos GABAérgicos, se relacionan con tienen un efecto de agonista del GABA. Recordamos que el GABA es el principal neurotransmisor inhibidor del encéfalo, del sistema nervioso. Entonces, al ser agonista del GABA, lo que aumentamos son los efectos del GABA, los potenciales de acción del GABA, y por lo tanto vamos a inhibir más el sistema nervioso. ¿Qué significa esto? Que si disminuiremos la ansiedad, provocaremos una relajación muscular, vamos a aumentar el sueño, sí, pero hay que tener cuidado porque las benzodiazepinas, el GABA, tiene un lugar de acción para el alcohol y los barbitúricos, y si esta medicación se toma junto a alcohol o barbitúricos, podemos llegar a tener un fin que no es el que queremos, como puede ser la muerte. En cuanto a los trastornos del estado de ánimo, si nos fijamos en la imagen izquierda superior, tenemos un estado normal en el cual no hay depresión y todo funciona correctamente o óptimamente.
Y en este estado vemos que las monaminas están en cantidad normal, la bomba de recaptación monaminérgica hace su papel de forma normal, es decir, tiene una recaptación de las monaminas que no son necesarias dentro del sistema cerebral o sistema nervioso. Y la enzima MAO tiene su papel, es decir, destruye los neurotransmisores que no son necesarios. Mientras que en la depresión vemos que no tenemos suficientes neurotransmisores y por lo tanto los receptores posinápticos no captan esos neurotransmisores como deberían de captarlos. ¿Qué se busca con los fármacos? Pues bien, los psicofármacos principalmente utilizados son los dos que os he puesto aquí, aunque también están los tricíclicos y los nuevos antidepresivos, pero los dos principales que os he puesto aquí son los que se utilizan de primera elección. En cuanto a los ISRS, sus acrónimos vienen de inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, de ahí viene su nombre, y como su nombre indica, lo que inhiben es la recaptación de serotonina, bloquean la bomba de recaptación de serotonina. Por lo tanto, va a haber más serotonina en el cerebro y por lo tanto se va a recuperar ese estado normal y no el de depresión. Mientras que los IMAO, su nombre viene de inhibidores de la MAO. La MAO, como hemos dicho, es la enzima encargada de destruir las monaminas y si se inhibe la MAO, lo que se consigue es bloquear la enzima que se carga a las monaminas y por lo tanto tendremos el mismo fin que con los ISRS y es que tendremos una mayor cantidad de monaminas en el cerebro y por lo tanto conseguiremos que se vuelva al estado normal. En cuanto a los trastornos del estado de ánimo, tales como el trastorno bipolar, en fase de manía e hipomanía, lo que se utiliza es el litio, o el carbonato de litio, que todavía no se sabe muy bien cuál es su mecanismo de acción. No solamente se utiliza en manía e hipomanía, sino que también se utiliza para prevenir el tratamiento del trastorno bipolar y cuando se tiene sospecha, y también para potenciar la acción de los antidepresivos, tanto en la depresión como en el trastorno obsesivo compulsivo, así como en el tratamiento de ciertas conductas relacionadas con la agresión y las conductas antisociales. Por último, en cuanto a los tratamientos relacionados con la esquizofrenia, son los que se utilizan para la profilaxis y tratamiento, son los neurolépticos, que también pueden emplearse en una depresión endógena o en un episodio de manía dentro del trastorno bipolar, así como en conductas impulsivas, agitadas y agresivas dentro de ciertas otras patologías. Existen dos tipos de neurolépticos, los clásicos y los atípicos.